Hoy estaremos hablando acerca del papel que juega la edad en la Biblia. Pues para ello vamos a estar viendo dos historias muy bonitas que encontramos en la palabra de Dios. Una de estas historias se encuentra en el libro de Hechos capítulo 3, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Algo que nos llama la atención en estos dos primeros versículos es que los apóstoles, Pedro y Juan, luego del día de Pentecostés, iban juntos al templo. Iban a orar. Aquí nos dice que en la hora novena se dirigían al templo a la hora de la oración. Por otro lado, aparece un personaje al cual lo ponían cada día en la puerta del templo, para que pidiese limosna de los que entraban en dicho templo. Ahí podemos ver a este personaje, que era un hombre cojo de nacimiento. Pero lo más bonito es que sus familiares, no sabemos si eran sus familiares o tal vez sus amigos, los que cada día lo llevaban a la puerta del templo. Recordemos que personas con algún defecto no podían ingresar al templo, pero estos familiares o amigos tenían la fe de que llevándolo al templo cada día sucediera un milagro. Y esa es la fe que debe tener un familiar, un amigo, una persona cercana, cuando ve que otra persona de su familia tiene alguna necesidad, pues debe llevarlas a su familia cada día a los pies de Cristo, ya sea en oración o llevándolo a la iglesia físicamente. Pues en este versículo se nos muestra eso. Qué tan importante es cuando somos perseverantes, así como fue esta familia que llevaba a este hombre cojo de nacimiento todos los días a la puerta del templo, buscando un milagro. Seguramente algunos días llovía, algunos días hacía sol, algunos días hacía frío, algunos días calor, pero de igual manera sus familiares, con esa esperanza, lo llevaban hasta la puerta del templo. Y hasta que un día este hombre cojo de nacimiento, que ya estaba acostumbrado a pedir limosna en la puerta del templo, pues se encuentra con los apóstoles Pedro y Juan. Para esto vamos a leer el versículo 3 en adelante, para ver qué nos dice esta historia. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. En esta parte de la Biblia podemos ver que este cojo de nacimiento ya se había acostumbrado a pedir limosna. Tal vez él ya habría perdido la fe, tal vez no sabía que Pedro y Juan eran discípulos de Jesucristo, el cual había hecho muchos milagros, había sanado a muchos enfermos, había liberado a endemoniados e incluso había resucitado a muertos. Pero ¿qué es lo que les pide? Le pide limosna. Tal vez otra persona como Bartimeo hubiera pedido sanidad, hubiera pedido salud. Pero este cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, al ver a Pedro y a Juan les pide limosna. Y en el versículo 4 la palabra de Dios nos dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Seguramente el cojo de nacimiento estaba esperando dinero, estaba esperando limosna que muchas personas que ingresaban al templo o salían de él le daban cada día para su sustento. Recordemos que es Dios quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Cuando Dios ponga en tu corazón que le des una moneda o un billete también a alguna persona que esté mendigando en la calle, alguna persona que necesita, pues hazlo, porque la Biblia nos dice que el que da a los pobres presta a Dios. Y esto es una gran verdad. Dios de alguna manera te va a recompensar por tu buen corazón. De esta manera, Pedro y Juan le dicen al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No le dieron plata, no le dieron oro, pero le dieron algo mucho más importante. Le dieron salud, le dieron esperanza, le dieron fe, le dieron una nueva vida. Con esa nueva vida, con esa salud, con esa esperanza, este cojo de nacimiento podía conseguir lo demás. Podía conseguir el oro, podía conseguir la plata. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aquí, si nos damos cuenta, los familiares o los amigos que llevaban cada día al cojo de nacimiento a la puerta del templo estaban buscando a Dios, estaban buscando el reino de Dios, su justicia, al llevarlo persistentemente al templo. Y un día seguramente se enteraron de que su familiar, su amigo, ese ser tan querido, ya no era cojo. Había recibido la salud, la salvación, y ahora era una persona normal que podía conseguir oro y plata trabajando, esforzándose y siendo valiente. En el versículo 7 nos dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En esta parte de la Biblia podemos ver que no solamente profetizó o profetizaron aquí Pedro y Juan la sanidad de este cojo, sino que también le tomaron por la mano derecha y lo ayudaron a pararse. En ese momento Dios hizo el milagro, un milagro inmediato. Hay muchos milagros que suceden así. Solamente debemos tener esa fe tan grande, tan fuerte como la tuvieron Pedro y Juan, y profetizaron en el nombre de Jesucristo de Nazaret: levántate y anda. Ayudaron a levantarse al cojo, el cual saltando se puso en pie y anduvo. Pero no solamente la historia quedó ahí, sino que los tres entraron en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Se imaginan esa escena tan hermosa? Esa alegría que ha debido sentir ese hombre, cojo de nacimiento. Desde que tiene uso de razón no había podido caminar, pero gracias a Dios, ese día fue el día de su milagro y por fin pudo conocer el templo por dentro. Pudo entrar saltando, alabando a Dios, quien es la fuente de nuestra sanidad,
¿Quién es la fuente de nuestra provisión? ¿Quién es todo en nuestra vida? Solamente Dios. Ahora nos llama la atención lo que dice en el versículo 9, porque todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y en vez de alegrarse, de también unirse y alabar a Dios, nos dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto demuestra que muchas personas, aunque estaban en el templo, pues no creían en los milagros. Por eso se asombraban, por eso se espantaban de lo que había sucedido. Seguramente muchos de ellos todavía no podían creer que ese cojo que habían visto tantos años a la puerta del templo pidiendo limosna, ese cojo al que le daban una moneda al entrar, al salir, pues ahora se encontraba dentro del templo saltando y alabando a Dios. Por eso es muy importante que tengamos fe, por lo menos como una semilla de mostaza, como nos decía Jesús, para que podamos ver milagros en nuestra vida. Si tú buscas en internet, estoy seguro que vas a encontrar muchos milagros que van a poder avivar tu fe. Solamente debes estar predispuesto y por supuesto creer que el Espíritu Santo sigue obrando en la actualidad. Otra historia muy bonita acerca de familia, de amigos que llevaron a un ser querido a Dios, la tenemos en el libro de Marcos capítulo 2, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. En esta parte no se nos especifica si eran familiares, si eran amigos, pero sí nos dice que la casa estaba llena, no podía ingresar nadie más. Pero estos amigos o familiares tenían a un paralítico. Seguramente ya se habían enterado de que Jesús hacía grandes milagros de sanidad gracias al Espíritu Santo que había recibido en el bautizo. Por ello, decidieron llevarlo a Jesucristo. Decidieron llevarlo a los pies de Dios. Tomaron la mejor decisión. Y en el versículo 4 nos dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí estos familiares o estos amigos que cargaban al paralítico nos muestran su constancia. Tenían tanta misericordia que no se rindieron. Al ver que no podían ingresar, tuvieron una gran idea: meterlo por el techo. Es así que pusieron su fe en acción, y Jesús vio la fe de ellos. Y gracias a la fe de estos familiares, de estos amigos, pues Jesús pudo hacer el milagro. Le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y la gente que estaba ahí se asombró y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Debe ser muy bonito
ver estos milagros y por supuesto que es muy interesante conocer estas historias. Recordemos que la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros oímos estos lindos milagros, de seguro vamos a tener esa fe en nuestro corazón y esa fe se va a hacer realidad y vamos a empezar a ver cómo los enfermos sanan, cómo los cojos caminan, cómo los paralíticos se levantan. Solamente es cuestión de fe y de creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tengas una semana bendecida. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Mi nombre es César. Bendiciones. Chao, chao.